seguir la jornada de esta tarde, que está resultando interesantísima, dando la bienvenida a Pedro José Martínez Plaza. Él es conservador en la colección de pintura del siglo XIX del Museo Nacional del Prado. No es el único museo en el que ha trabajado también en el Departamento de Documentación del Museo Nacional de Artes Decorativas y también como profesor en el Máster de Antigüedades y Obras de Arte de la Universidad de Alcalá de Henares. Cosas del directo, sin problema. No te preocupes, lo que necesites. Bueno, mientras prepara la presentación, sigo. Pedro José ha comisariado diferentes exposiciones, la más reciente, ni más ni menos que en Shanghái, el año pasado, en 2024, Ages of Splendor, A History of Spain in the Museo del Prado. Y bueno, sus líneas de investigación están centradas en la pintura del siglo XIX, obviamente, en la pintura española, en la cultura visual del siglo XIX y también en el coleccionismo y el mercado artístico. Y también estudia los archivos personales de artistas y coleccionistas, como los diarios privados de Federico de Madrazo, que publicarás el año que viene, ¿verdad? Eso es. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos esta tarde y seguro que vamos a disfrutar de una conferencia maravillosa. Así que sin más, nos quedamos con Pedro José. Muchas gracias, Carolina. Por aquí yo creo que hay algún sitio, señoras. Creo, ¿no? Ahí hay otro sitio. Si se quieren sentar. Bien. Bueno, daba las gracias a Carolina por su presentación y por haberme invitado junto con el personal del museo a... ¿Ahora? ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí? Sí, pues está en verde, ¿no? ¿Me oyen ahora? ¿Sí? Vale, me lo tengo que acercar. Bien, bueno, pues era simplemente agradecer a Carolina, bueno, simplemente y no tan simplemente agradecer a Carolina su invitación para participar en esta tarde en Toledo con motivo de la pequeña presentación que han hecho a la que lógicamente me voy a referir y cuyas obras verán aquí. Y bueno, también agradecer al Museo del Greco la preparación de estas jornadas, al personal del museo y también a Jaime Moraleda sus palabras en su presentación. Recuerdo que Jaime Moraleda y yo nos conocimos telemáticamente a raíz de un cuadro de Villamil de Toledo. O sea que bueno, parece que todo vuelve a su sitio y bueno, que hoy volvemos a encontrarnos o a compartir mesa por primera vez. Creo que compartimos mesa por primera vez pues con el mismo asunto que nos dio a conocer o que nos puso en contacto al uno con el otro. Bueno, la conferencia, como ven ustedes, lleva por título La ruina patrimonial de Toledo a propósito de Villamil, Pizarro y el romanticismo español, pero sin embargo va a empezar con dos imágenes que son anteriores, son del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, porque creo que son muy significativas. No he traído quizá alguna que pudieran ustedes tener en la cabeza, que sea más conocida, pero he querido traer estas dos porque nos hablan de establecen ya dos conceptos que van a ser importantes o que quiero que sean importantes a lo largo de esta charla, donde vamos a hablar, lógicamente, de pintores del XIX, Villamil y Pizarro, entre otros, pero también Parcerisa y Rigal, por mencionar a los otros dos pintores de ruinas, ¿no? O artistas que pintan ruinas en el siglo XIX y que, bueno, pues, suponen también una aportación importante al paisaje, al género del paisaje, que como saben ustedes empieza de alguna manera a ser autónomo y a desarrollarse ya de una manera de forma independiente en España, gracias a Villamil fundamentalmente y a otros pintores ya realistas como Carlos de Haes o de Haas. Bien, sin embargo volvemos o partimos del 18 porque, como les decía, estas dos imágenes incorporan dos conceptos. Uno es el artista
como testigo, esto es importante, el artista como testigo y el artista autorretratándose, dibujando o pintando frente al motivo y muchas veces frente a la ruina, no siempre, pero muchas veces frente a la ruina. En este caso queremos pensar que es el propio Robert quien está autorretratándose a sí mismo en esta imagen que ven ustedes aquí. Estaría dibujando, no pintando, sino dibujando de manera muy inmediata la ruina. Y por otro, las conocidas vistas o estampas aguafuertes de magnífica calidad de Piranesi, hoy muy difíciles de conseguir si son ediciones originales, pero que nos habla de otro concepto, es decir, por un lado el artista ante la ruina y por otro lado el carácter sublime, el carácter de la ruina como elemento monumental. Lógicamente las ruinas muchas veces van a ser o son restos de monumentos, pero adquieren en muchas ocasiones en el siglo XIX un carácter monumental en sí mismas, ¿no? Un carácter por encima del que parece engullir al ser humano que intenta habitarlas o intenta contemplarlas, ¿no? Bien, y esta idea del artista frente al motivo y muchas veces frente a la ruina, no siempre, pero muchas veces frente a la ruina, la van a compartir dos artistas que quiero poner, de hecho ya están en el título, emparejados, pero quiero emparejar a lo largo de esta conferencia, que son Villamil y Pizarro por motivos obvios. Fíjense ustedes en este cuadro, en este gran cuadro que ahora no está expuesto, lo podemos exponer de vez en cuando con motivo de algún cambio en sala. Las salas del Museo del Prado siempre son, bueno, como las de otros museos, uno no puede exponer todo lo que quisiera, lógicamente, pero bueno, a veces lo podrán ver ustedes en sala, ha estado también en exposiciones, y ven ustedes en ese grupo humano que hay aquí, casi en la mitad de la composición. ¿Cómo que no se ve? Ah, pero se ve la imagen, ¿no? Ah, vale. Se ve mal. Bueno, pues créanme que ahí justamente en este grupo estarían lo que les enseño ahora mejor en detalle, que yo ahora creo que ustedes lo pueden ver mejor, más o menos, ¿no? ¿Ven ustedes tres bandoleros? ¿No los ven? Sí. No sé si parar o seguir. Carolina, ¿sigo o paro? Vale. Bueno, pues créanme, pero aquí está Villamil dibujando porque tiene un lápiz, un calamo en la mano y es un cuaderno de dibujo lo que lleva, no está pintando. En estos años piensen que si tenían que pintar siempre ante el natural eran tablitas u hojalatas, como las vamos a ver aquí, de pequeño tamaño, lo que se podían llevar, lo que podían transportar de un sitio a otro. Nunca grandes lienzos. Estas imágenes de Sorolla pintando en la playa quizá trastocan mucho la realidad. Sorolla podía llevarse el gran lienzo a la playa. En estos casos, muchos paisajistas no podían hacer eso por muchas razones, y lo que se llevaban eran pequeñas tablas o pequeños lienzos a veces que clavaban en otro soporte, etc. ¿Vale? Bien, estamos en proceso. Bueno, el caso es que Villamil está autorretratándose aquí rodeado de bandoleros en una imagen plenamente romántica, es decir, a la presencia del artista frente a la ruina, frente al motivo que es nada menos que el castillo de Gaucín en la provincia de Granada, se une también a todo aquel componente romántico, alejado, asociado al viaje, a los peligros del viaje. España era un país muy peligroso, lo dicen muchas de las guías de viajeros, algunas de las cuales ha mencionado Jaime Moraleda, etc. Entonces, él está rodeado, insisto, de bandoleros que están presenciando cómo dibuja frente al motivo. Y otro cuadro donde aparece el artista es, en este caso, ahora ya creo que se ve mejor, ¿no? Sí. Lo conocerán ustedes, es ahora ya no es el claustro de la Inclusa, durante muchos años lo fue, hasta el año 48, 1848, que es cuando se convierte en cuartel militar, es el Museo de Santa Cruz. Lo interesante es que en este caso quien está aquí, y es muy interesante por muchas razones, y por eso he elegido esta imagen también como
proemio de todo lo que va a venir después, el que está aquí está también dibujando es el propio Cecilio Pizarro, cuando todavía no tenía la barba completa, solo tenía bigote. Y está justamente dibujando no un lugar cualquiera, sino un lugar al que él estaba muy vinculado por su propia biografía. Pizarro era un inclusero, lo que muchos de ustedes, o sobre todo los más mayores, sin acritud lo digo, pues les sonará lo de inclusero, porque los incluseros eran los niños que se quedaban en las inclusas, y Pizarro fue uno de ellos, ¿no? Pizarro se crió en la inclusa y se crió justamente en este mismo lugar, que justamente este cuadro es de 1841, en 1848, como les he dicho, se convertiría en un cuartel militar y ya dejaría de tener ese uso de niños de colegio o de lugar donde se criaban los niños expósitos. Por tanto, tiene también no solo el interés del artista que se representa, sino el artista que ha vivido y ha crecido en ese mismo patio, ¿no? Bueno, y en este caso no es una ruina, sino ya es el motivo decorativo. Probablemente lo que esté dibujando sean los capiteles. Pizarro, como veremos por su dedicación posterior como dibujante y como litógrafo, lógicamente tenía desde muy joven mucha capacidad para el dibujo preciso y el dibujo conciso para poder servir de base a las reproducciones artísticas que luego veremos. Bien, aquí lo ven ustedes también, con más detalle. Ya digo, una imagen que está asociada también a su propia biografía. No es solo la imagen de Villamil, sino que hay un componente también biográfico. Es una manera de firmar como es la propia firma, donde firma el 1841. ¿No? Es otra especie de decir aquí estoy yo, para que me entiendan. Bien. La carrera de Pizarro y de Villamil, que está unida, lógicamente Pizarro aprende con Villamil, trabaja con Villamil, es decir, hay una especie de, no de tutelaje, pero sí de influencia de Villamil, Pizarro, pero tiene muchos puntos de contacto, lógicamente también por biografía. Piensen ustedes que Pizarro nace en 1818, o sea, es un artista de la generación de Federico de Madrazo, al que luego mencionaré también, es decir, es un artista que cubre gran parte del siglo XIX. Y que por tanto ya estaba bien formado en estos años 40, justamente cuando Villamil ya estaba empezando a hacer grandes obras. Y aunque luego veremos en detalle más estas dos obras, pero los dos tienen también, lógicamente, una implicación o una vinculación con la ruina, que era lo que daba pie a esta conferencia, vinculada también a la presentación del Museo del Greco, y también vinculada a San Juan de los Reyes. Lo que ven ustedes aquí es el interior de San Juan de los Reyes, la panda del claustro que se destruyó con la explosión del 18 de diciembre de 1808, cuando vienen los franceses y hacen saltar por los aires el segundo claustro y la panda oeste o lado oeste del claustro, junto con otras instalaciones del monasterio de San Juan de los Reyes. Pues el caso es que esta panda, justamente, no únicamente ella, pero sí en buena medida, pues sirvió de inspiración a numerosos artistas. Villamil lo representa probablemente antes de la exclaustración del 36, aunque fechamos el díptico a partir de 1835 por otras razones en las que no me voy a detener, pero bueno, la presencia de frailes, pues quiere suponer que al menos los está evocando, que quizá incluso esté pintada antes de la exclaustración. Bueno, en todo caso es el artista frente a la ruina, frente a lo ruinoso, frente al monumento arruinado, en una presentación completamente aséptica, por mucho que tenga algo de emotivo en la vegetación que cae, en los pájaros que intentan volar, etcétera, pero no deja de ser objetiva, en un sentido amplio de la palabra. Mientras que en la visión de Pizarro, que ahora veremos de dónde parte, hay también una implicación, hay una implicación que va más allá, ¿no? Hay una implicación que quizás sea incluso autobiográfica, ¿no? del niño saltando o usando como potro los restos del yacente, de uno de los sepulcros, o de un sepulcro. Y de nuevo el paralelismo entre estos dos artistas viene muy bien a raíz de estas dos obras. La primera ya la ha enseñado Jaime Moraleda en la conferencia anterior, la segunda es de la que
venía al detalle de la diapositiva anterior, creo que las dos están lógicamente conectadas. Lógicamente la primera es la de Villamil, pero el hecho del arco gótico, de los dos pares de arcos góticos, el sentido de la ruina, la precisión, el conjunto, esto durante un tiempo fue un biombo, pero cuando el conde de Clarendon, que ahora lo veremos en imagen, se lleva estos dos cuadros a Londres, lo que se lleva es esto, se lleva un díptico, no se lleva un biombo. Luego lo convierten en biombo, es decir, se está llevando dos imágenes que va a poner juntas. Por tanto, la idea de duplicar las imágenes está también presente, aunque con otro sentido, en Pizarro. Bien. Yendo ya al asunto propiamente de la ruina, aunque el claustro de San Juan de los Reyes, como les he dicho, se declara en ruina a partir de 1808, es decir, a finales de 1808, y con el paso del tiempo, pues consigue arruinarse aún más, prácticamente hasta la restauración de Mélida de los años 80, de la década de 1880, que es cuando se rehabilita y cuando se le da el aspecto que tiene actualmente. Pero aparte de esa destrucción, o sea, de esa causa antrópica que generó mucha destrucción en ciudades como Toledo o en otras ciudades cercanas como Cuenca o como Zaragoza, que es quizá el ejemplo paradigmático de hasta dónde llegó la destrucción de la ciudad por causas de la guerra de la independencia, pero también no se nos debe olvidar, y es a lo que alude sobre todo el cuadro de Pizarro, la exclaustración, llamada durante mucho tiempo exclaustración, hoy parece que hablamos más de desamortización. Bien. Pero en realidad la palabra que se emplea en el siglo XIX, y aquí tienen ustedes el ejemplo gráfico y también por escrito, es la de la exclaustración, es decir, los decretos de desamortización, sobre todo a partir de los reales decretos de Mendizábal, por el que determinadas órdenes religiosas, etcétera, determinadas no son al completo, pues deben abandonar los conventos y esos conventos pasan en principio a manos del Estado. Eso generó, lógicamente, una gran cantidad de frailes exclaustrados, que es a lo que se refiere aquí, irónicamente, pero no tanto a veces, estos dos grabados, y generó también, lógicamente, una importante y grave destrucción patrimonial de la que muchos edificios pues nunca se han recuperado, es decir, muchos edificios se perdieron, Jaime ha hablado de alguno de ellos, etc. Bueno, el caso es que en el texto de Gil Zárate que ilustra el texto de la exclaustración, el texto que ven ustedes aquí es el que les pongo a la derecha, ocurre en Madrid, pero lo que le lleva a Gil Zárate es a reflexionar sobre, pues sobre lo que había sido los monasterios y en lo que se habían convertido pocos años después. Estamos hablando de un libro de los años 40, de un libro de muchos autores, de los españoles pintados por sí mismos, donde cada autor escribe una entrada para un tipo determinado español, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues aquí dice que se encontró con un exclaustrado, con un monje, con un antiguo fraile, y bueno, en los cuales un ancho y desierto solar ha reemplazado al suntuoso convento que antes en él se elevaba, es decir, el convento ha desaparecido y lo que ahora tenemos es un solar. Lo que está aquí encontrándose es al exclaustrado junto con las ruinas del edificio, ¿no? Todo lo que tiene de evocación, aquí es una evocación literaria, pero muchas veces los cuadros de ruinas lo que van a buscar es esta misma evocación literaria a la que hace referencia Gil Zárate, cuando comenta: reconstruía en idea el derribado edificio, sus anchos muros, sus labradas puertas, el dilatado claustro, la suntuosa iglesia, los adornados altares, etc. Y veía cómo delante de esa imagen el austero religioso haciendo en ellos su oración. Ya no podía, lógicamente, era todo parte de la imaginación, pero esa imaginación es muchas veces la que van a intentar los propios artistas. Y Villamil, en este sentido, es uno de los pintores que, como les he dicho al principio, identificamos no solo, pero en gran parte como pintor de ruinas. Y esto es algo que ya el propio Zorrilla, justamente cuando estaba pintando, en los mismos años en los que estaba pintando el díptico que hemos mostrado antes, elogiaba de Villamil. Se refería en un poema muy largo, que yo les he extractado aquí en 4 versos: tú tienes en tus pinceles derruidos monasterios con aéreos botareles y afilagranado altar. Es decir, está refiriéndose a la capacidad de Villamil para representar la ruina, cuando está haciendo referencia
a esos monasterios derruidos, ¿no? El carácter de Villamil era mucho más, aquí ven ustedes otro retrato que les enseño, era mucho más de eso, es decir, aquí les enseño dos imágenes donde podemos ver cómo la imaginación de Villamil o el sentido pictórico de Villamil va muchas veces, y esto ya también lo hemos visto, a reconstruir o a inventar edificios que en realidad no existen o no existieron nunca como este, es decir, es un edificio muy mejorado, es un interior de una catedral gótica excesivamente mejorado, y lo mismo pasaría con esta pequeña acuarela. Villamil también es el pintor que hemos visto con la vista de San Juan de los Reyes y es el pintor que también hemos visto de paisajes. Pero del díptico me interesa porque ofrece dos visiones de San Juan de los Reyes. Como les he dicho, San Juan de los Reyes, por motivos obvios, va a centrar parte de esta conferencia. Y si nos fijamos, bueno, la parte izquierda está dedicada a Andalucía, a distintos sitios de Andalucía sobre todo. También hay un ejemplo de Alcalá de Guadaira, bueno, Alcalá de Guadaira es provincia de Sevilla, perdón, de Oviedo, que sería este de aquí, y la parte derecha está íntegramente dedicada a Toledo. Es una decisión que posiblemente le hizo el propio conde de Clarendon que ven aquí, es George Villiers, que era embajador en Madrid. Bueno, el caso es que para que intenten contextualizar esto, y ahora iremos a la visión que tiene de Toledo, parte de esa visión de Toledo que enseña Villamil en este díptico, para que intenten contextualizarlo, piensen que Villiers le había encargado no solo este díptico, sino otro panó, un panel que nunca sabremos o posiblemente nunca sabremos cómo fue, porque se perdió la estructura que lo ornaba o que lo guardaba, y lo que tenemos hoy son diferentes hojalatitas, sobre todo, la mayoría están pintadas en hojalata, dispersas. Además se han dispersado cuando salieron al mercado, unas las compró el Museo de Historia, otras las terminó comprando al final la Fundación María Cristina Massabo Peterson, que hace una buena labor de recopilación de obra de pintura del siglo XIX, y otras tantas pues han ido a parar a distintas colecciones. Estas son de la plaza, una de las plazas de toros de Madrid, la que estaba en la Puerta de Alcalá, al lado de la Puerta de Alcalá. Y bueno, estas son vistas de Madrid, ¿no? Pues estos dos conjuntos son los que se lleva Villiers. Esto es importante porque es una visión muy completa de España, ¿no? No es solo la visión arquitectónica, de vistas arquitectónicas o vistas monumentales, sino que también es la vista de los tipos populares, que también interesa mucho a Villamil, y de las costumbres, de la costumbre más arraigada entonces, que era la de la tauromaquia. Bien, bueno, pues volviendo al díptico, tenemos dos vistas de San Juan de los Reyes, las ven ustedes ahí marcadas en azul, creo ahora. Una de ellas es de uno de los lados que se conservaba íntegro, que no había sido afectado por la explosión de 1808, y el otro es el que hemos visto anteriormente. Son dos vistas que van seguidas porque lo que hace Villamil es crear un itinerario no solo visual, sino de recorrido por la ciudad. Va por recorre el Zocodover, aquí ven ustedes el Alcázar al fondo, Zocodover, llega a la catedral, se mete en la catedral, sale de la catedral, va a Santo Tomé, baja muy cerca de aquí, San Juan de los Reyes, y termina en el artificio de Juanelo, que es el que ven ustedes que les estoy señalando con el ratón justo en la parte inferior derecha. Bien, y como les digo, dedica la mayoría a la catedral, es decir, si hiciéramos una proporción, a la catedral dedica, si mal no recuerdo, son 7, perdón. Es decir, el peso de la catedral es muy importante, pero el segundo monumento más importante o más tratado, con dos pinturas sobre hojalatas, sería este de San Juan de los Reyes, donde pinta el claustro, o sea, una de las partes que sí se mantenían, y el que había sido arruinado y que luego se terminaría de reconstruir, bueno, lo reconstruiría ya en los años 80, como les he indicado, Mélida, y que, bueno, ven ustedes incluso con los detalles de las vigas, posiblemente de las vigas que componían el entramado que daba el solado al segundo piso, con los elementos que han caído aquí de posiblemente una de las esculturas que ven ustedes, que ya no está debajo de debajo de su dosel, y con supuestamente unos frailes franciscanos que son los que estarían bueno, pues contemplando la ruina. Estas figuras Villamil las repite muy a menudo. Villamil fue un buen pintor de figuras. Eso es una característica que muchos pintores paisajistas no van a tener. Se especializan tanto en la pintura de paisaje o en los elementos del paisaje y de la arquitectura,
que, bueno, pues por lo que sea, ponen menos interés o son menos capaces de hacer bien las figuras. En el caso de Villamil, esto no ocurre. Lo que pasa es que en muchas del díptico, cuando ustedes lo vean en sala, por el tipo de pintura que usaba, con mucho barniz, muy aguada, para que me entiendan, estas figuras a veces se han bueno, pues difuminado en parte, ¿no? Bueno, el caso es que si nos vamos a una descripción de Francisco Javier Simonet, Recuerdos Artísticos Históricos de Toledo, da en la clave para interpretar no solo la ruina del claustro, de parte del claustro, sino los que habían sido los verdaderos culpables que, aquí lo dice, las ruinas están debidas al vandalismo de Dupont. Dupont era uno de los generales franceses. Lo tilda de Atila Corso, y bueno, cuando allanaron la ciudad de Toledo y pues el monasterio, como bien se recordaba desde entonces, había estado varios días ardiendo tras la explosión, ¿no? Bueno, entonces, yaciendo en el suelo, la imagen, el texto completa muy bien lo que Villamil había representado bastantes años antes. Yaciendo en el suelo, confundidas con los escombros, las piezas de mármoles ricamente labrados que antes le adornaban, ¿no? Y como esta ruina, lo que a veces produce, y esto es un binomio que está muy presente en estas pinturas de ruinas, la ruina a veces produce más lástima y más dolor o más compasión que otra cosa, que la belleza. Es decir, muchas veces lo que el pintor quizá buscaba era la belleza, pero en realidad lo que produce en el visitante o en el espectador es estas sensaciones que está describiendo Simonet de dolor y lástima. Bien, en este periplo por la ciudad baja un poco más abajo y pinta otro edificio vinculado al Museo del Greco, o a la historia del Museo del Greco, que son las ruinas del Palacio del Marqués de Villena. Ruinas que va a pintar, lo veremos después, Pizarro desde un punto de vista muy similar, porque Pizarro y Villamil a veces, yo creo que a veces por simple coincidencia, van a pintar los edificios desde un punto de vista muy parecido o similar. Bien, Villamil no solo pinta las ruinas, estos son los dos edificios en ruinas que le interesan de Toledo en este díptico, sino que pinta también la Toledo vivida, es decir, en este caso la calle de la Chapinería, que es de todas las imágenes la que mayor número de figuras conserva. Era una calle, o es una calle todavía comercial o turística hoy en este caso, pero la ven ustedes aquí repleta de vida, ¿no? Y esto es un elemento que a Villamil le va a interesar mucho. Aquí están viendo ustedes, para quien no haya visto todavía el díptico, están viendo ustedes las imágenes ampliadas a un 100 o a un 200%. No sabría ahora decir la proporción. Son imágenes, las hojalatas son imágenes más pequeñas que estas. Están pintadas con toda seguridad con lupa, con elementos ópticos, porque si no, no se podrían haber pintado, con pinceles muy finos. Algunos pinceles, como para hacer, por ejemplo, los pajaritos, debían ser o simples punteros o pinceles de pocos pelos, porque si no, no podría haberlo realizado. Y se conservan también algunos otros cuadros que están en colecciones particulares y que ya no les he querido traer para no saturar, de este tamaño. Es decir, no es únicamente en el encargo de Villiers cuando se dedica a este trabajo casi de miniaturista. Hay algunos cuadros más independientes los unos de los otros, donde vuelve sobre esta técnica. Pero si ven ustedes estas líneas son minúsculas, son las líneas de una de la reja que cierra la catedral por este lado. Son simples líneas que, insisto, solo pueden haber sido pintadas con una lente de aumento, es decir, con un instrumento óptico. No pueden ser pintadas por un ojo al natural. Bien, el encargo o la gran empresa de difusión patrimonial a la que se suma o que es iniciativa de Villamil, una empresa carísima. Tengan ustedes en cuenta que esto contó con el apoyo, son 3 volúmenes lo que se publicaron. Eran litografías muy caras, donde había que pagar no solo a Villamil, sino que había que pagar a todos los litógrafos franceses, que cobraban unos honorarios, lógicamente, para que vean ustedes que es un proyecto que no era por amor al arte. Es decir, era un proyecto muy costoso que nunca hubiera salido posiblemente, hoy lo sabemos, si no hubiera sido por el empeño
del Marqués de Remisa, un coleccionista madrileño que luego su familia emparentó con los Borbones, para que ustedes lo puedan situar un poco. Una de sus hijas se emparentó con la familia Borbón. Y bueno, el caso es que él fue quien pudo, con su dinero, pagar esta edición que se hizo además en Francia y que fue, insisto, costosísima, porque son de las mejores litografías, no quiero decir las mejores, pero de las mejores que se hacen en toda la primera mitad del siglo XIX. No piensen ustedes que esta visión de España artística y monumental solo está vinculada, es decir, es muy completa, y de hecho es tan completa que incluye reproducciones no solo de interiores que hoy pensaríamos que no interesaban a un pintor romántico, como el Salón del Trono pintado por Tiepolo, el Salón del Palacio Real, sino también objetos, ¿no? Y no solo en realidad es España entera. Aquí ven ustedes Loyola, Covadonga, etc. Son distintos lugares. Pero Toledo tiene un protagonismo muy especial. De nuevo, la catedral, por dentro y por fuera, y también, por ejemplo, la sillería que ven ustedes aquí en dos de los sitiales. Hay una relación muy estrecha entre las láminas de la España monumental, que son litografías, donde muchas veces lo único que se supone que hace Villamil son 1 o 2 dibujos, ahora veremos qué tipos de dibujos, pero hay una relación muy directa entre entre esas láminas y algunas de las hojalatas que había hecho Villamil. Posiblemente lo que hizo fue a veces partir o bien de un dibujo previo, partió para hacer tanto la hojalata como el dibujo que da la litografía, o bien dibujó a posteriori la litografía. Parece menos sensato. O sea, lo más sensato es que dibujase esta misma vista en un papel, en un dibujo que no nos ha llegado, y ese dibujo le sirviera para pintar la hojalata, o bien también para grabarla, para darla a los grabadores que eran grabadores franceses, porque en España la litografía, aunque estaba muy difundida, pero no tenía verdaderos maestros, había muy pocos en realidad. Grandes empresas de litografía las hacen, la mayoría de ellas, las hacen trabajadores franceses que vienen a España. Bien, y esta vinculación se ve, les pongo otro ejemplo para volver a San Juan de los Reyes, y lo interesante es que estas litografías iban acompañadas de textos de Patricio de la Escosura. Jaime Moraleda nos ha enseñado antes su retrato y nos ha hablado brevemente de él, y aquí hace una descripción de nuevo de San Juan de los Reyes, bueno, que para él lo pondera este edificio como el culmen de la arquitectura española, ¿no? Y se llega a preguntar, de hecho, cuándo volverá la arquitectura a ser entre nosotros lo que fue al construirse el claustro de San Juan de los Reyes. Es decir, para él el claustro en concreto, además, es bueno, pues el verdadero culmen de la arquitectura vernácula, o de la arquitectura verdaderamente española. Pero antes de eso se ha lamentado de la destrucción de los franceses, de nuevo. Extenso regio en su primera planta, el convento, habla del palacio, donde estaban, bueno, destinado a los reyes católicos, de los destrozos causados por la guerra, etcétera, y de nuevo el lamento patrimonial, este lamento que va... el lamento patrimonial en realidad era una cosa muy afín al carácter de los españoles o de lo español, que ya venía desde el siglo XVIII. Es decir, el lamento patrimonial en el XVIII era sobre todo la pérdida de grandes obras de arte, no tanto de destrucción, porque entonces no lo era, y ese lamento patrimonial, bueno, ustedes a finales del XVIII, de la pérdida de cuadros de Murillo, etcétera, para salir al extranjero. Tengan ustedes en cuenta que la primera medida de protección patrimonial que se hace en España está dedicada a proteger los cuadros exclusivamente de Murillo. Es decir, es un real decreto que se hace en tiempos de Carlos III, y en él se indica que está prohibido, se viene a decir básicamente que está prohibido exportar los cuadros de Murillo. Es la primera y la única vez que un documento legal en España se ha dedicado a un único artista. Bueno, pues ese lamento patrimonial, ese real decreto venía porque la pérdida en ese momento era de obras de arte, y ese lamento patrimonial, después de la Guerra de la Independencia y con la exclaustración o desamortización, se transforma en la destrucción o en la pena por
la destrucción de tantos edificios. Por eso lo de lástima grande que en esta obra, que bueno, pues del gótico florido, pues ya no se vea lo que había sido. Bien, saliendo ya de San Juan de los Reyes, pero manteniéndonos todavía en la serie de la España artística y monumental, ven ustedes esos dos tipos de dibujos a los que antes aludía. Muchos de ellos no sirvieron para estampas, es decir, fueron primeros tanteos, como por ejemplo el de Cuenca, que ahora lo veremos en detalle, y otros, sin embargo, más elaborados, en un papel de mejor calidad, fueron los que Villamil dio a los litógrafos. Unos y otros están hechos del natural, prácticamente natural. Algunos litógrafos inventaron o añadieron cosas a su libre albedrío. Villamil, de hecho, se quejó en varias ocasiones de la relativa facilidad con la que los franceses añadían o mejoraban los dibujos que él les había ofrecido, pero en todo caso el encuadre, los enfoques, incluso la distribución de los personajes suele respetarse. Por tanto, tenemos en la España artística y monumental, o para la España artística y monumental, 3 niveles de lectura. La estampa acabada, que es lo que más se difundió, que es lo que pueden ustedes encontrar muy fácilmente. Los dibujos acabados, que sirvieron de modelo para los litógrafos, ven ustedes el de arriba, y los dibujos preparatorios. De estos es muy fácil ver hoy en el mercado y aparecen con facilidad porque Villamil hizo muchos y se quedaron en la familia, que bueno, son simplemente dibujos en los que Villamil también hace muchas anotaciones que pueden servir para el dibujo posterior, que es este, ¿no? Primero estaría esto y luego esto, para que ustedes entiendan el proceso. Bien, el caso es que, bueno, de estos dibujos definitivos tenemos, por ejemplo, les enseño aquí el patio de la casa de Miranda de Burgos, o el castillo de Coca, hoy bastante reconstruido también. Aquí lo ven mejorado por los franceses, pero insisto, con la distribución que Villamil ha dado, aunque pues, en cuanto a los motivos decorativos siempre lo mejoran. Y también con anotaciones que son importantes y que también están en muchos otros dibujos. Piensen ustedes que muchos de estos dibujos, como ya, en el caso de Jaime, venía a decir como muchas de estas obras en realidad mostraron una imagen ficticia. Los dibujos de Villamil, los dibujos hechos del natural, lo que están mostrando muchas veces es un testimonio de una ciudad que ya no es la que era. Y el caso de Cuenca creo que es paradigmático. En 1902 se cae el Giraldo, la parte de toda la fachada de la Catedral de Cuenca es nueva, porque se cae el cimborrio, la torre de la catedral, se hunde en ese momento. El puente se había derruido poco antes, el puente de San Pablo. Lo que ustedes ven es una obra de hierro posterior a esta imagen de Villamil, y las casas colgadas, que no existían entonces como hoy las conocemos, no existían con el entramado de madera que Cayo Conversa hizo también en estos años, en 1900 y pico, ¿no? Cuando le dio por recrear aquella supuesta arquitectura conquense. Es decir, lo que vemos es el mejor testimonio, o uno de los mejores testimonios y de los primeros de esta parte de la ciudad, porque la imagen de Vingaerde era diferente, era una imagen distinta. Bueno, que no se proyecta, vaya. Vale, bueno, gracias. Bueno, me estaba refiriendo al puente que ven ustedes aquí, el cimborrio de la catedral que ven ustedes en la parte alta, y las casas colgadas que quedarían justamente quedarían. Existen los rascacielos, es decir, lo que llaman rascacielos de San Martín, pero no el entramado, porque no existía entonces. Y el puente lo únicamente se aprovechó la parte inferior, que fue lo único que se mantuvo. Bueno, en el caso de la plaza del acueducto de Segovia y la plaza de Azovejos, más o menos lo mismo. En este caso se conserva el edificio en mejores condiciones, o el monumento, y lo interesante de muchos de ellos es que llevan muchas anotaciones, con las que Villamil quería guardar memoria del sitio donde había estado. No son solo aquí hay piedras de tal tipo, aquí hay una sombra de tal tipo, sino que muchas veces también en los paisajes naturales lo que está anotando son bosque bajo grisáceo, bosque de matorral, etcétera. Aspecto de tierra, etcétera, que es lo que pone aquí. O sea, son anotaciones que le deben servir o le debían servir para los paisajes posteriores, a los que muchas veces no se llegó con los dibujos. Bien, bueno, volviendo al díptico, para que vean ustedes cómo a veces esos dibujos le pudieron servir
para, como recuerdo, como base para algunos detalles. Lo que ven ustedes aquí es el famoso pertiguero y perrero de la Catedral de Toledo, o bueno, mejor o pertiguero perrero, no sé cuál es, con un monaguillo. Lo que ven ustedes aquí es el monaguillo al lado con el de rojo y blanco. Bueno, pues estos personajes ya los había estudiado Villamil en 2 dibujos que ven ustedes ahí, que se conservan en Pontevedra. Bien, como ya les he dicho, Cecilio Pizarro y Villamil muchas veces van a tener puntos de vista muy parecidos. Aquí lo que ven ustedes es las ruinas del Palacio del Marqués de Villena, en la parte izquierda. Bien, ahora mejor, gracias. Vale, muchas gracias. Y lo que ven ustedes es, aquí es la parte de Villamil que hayamos visto, ¿no? Bueno, en todo caso, vemos como en ambos casos hay un interés, y esto no todos los paisajistas lo van a compartir a veces, quizá por la torpeza para dibujar las figuras que muchos de ellos tienen, pero lo que les interesa, o Villamil o Pizarro también coinciden en hacer monumentos vividos, es decir, arquitectura, bueno, vivida, no solo pintoresca, es decir, aquí muchos tipos no tienen un carácter excesivamente pintoresco. Están porque sirven para dar la escala de la arquitectura, y porque además caracterizan el uso de los monumentos o el uso de las ruinas, ¿no? o la mirada hacia las ruinas. Bien, volviendo a esta comparativa entre Pizarro y Villamil, es curioso cómo comparten este punto de vista en algunos detalles tan curiosos como la vegetación, que ya tanto en 1830 como en 1870, que es más o menos cuando se puede fechar este dibujo, del que ahora les hablaré de dónde viene, pues la vegetación ya estaba saliendo, como ustedes pueden ver hoy en algunos edificios en ruinas, estaba creciendo, ¿no? Y este detalle está igual en los dos artistas. Bien, este es un dibujo que procede de un cuaderno de dibujos que compró el Museo del Prado hace unos años y que estudió mi compañera Gloria Solache con bastante detalle. Es un dibujo terminado que posiblemente Pizarro debió hacer para grabar o para una producción posterior que no se ha identificado. Es un dibujo muy esmerado, está hecho primero en lapicero, no sé si lo ven ustedes aquí, pero créanme que aquí hay lapicero, y luego lo ha repasado todo con tinta. Es un dibujo casi de delineante, muy fino, de los más bellos de todo el álbum, y está justamente vinculado también a San Juan de los Reyes. Bien, el cuadro que antes les enseñaba y al que quiero volver es este, porque a pesar de ser un cuadro ya muy tardío, nos habla de esos efectos de la desamortización, ¿no? Es un cuadro que juega mucho con la comparativa romántica del ayer y hoy, el pintor de antaño, el pintor de antaño, el pintor de hogaño, etcétera. Esos conceptos eran muy propios del romanticismo, y es lo que evoca años ya después, cuando ya el romanticismo estaba en algunos aspectos casi superados, a punto de superarse en la pintura. Piensen ustedes que ya en estos años estaba empezando a instaurarse el realismo francés y el realismo italiano, traído por distintos artistas. Por tanto, es una visión ya a punto de quedar ciertamente denostada o de modé, si lo quieren entender ustedes así. Pero el caso es que esta comparativa ha tenido gran fuerza. Es el cuadro más conocido de Pizarro, es el cuadro que el Museo del Prado de Pizarro presta más, que se presta con mucha frecuencia, a pesar de que está depositado en Asturias, porque ilustra muy bien esta ruina patrimonial, ¿no? Lo que había sido un edificio cualquiera, el interior de un edificio. Hay elementos que pueden asociarse a San Juan de los Reyes, pero no tienen por qué, y lo que la desamortización había hecho con el edificio. Habían desaparecido las pinturas, las ven ustedes las pinturas que ya no... Ah, no, el rato no lo ven. ¿Sí lo ven? No lo ven. ¿Sí lo ven? Ah, sí. Bueno, pues ven ustedes aquí la pintura, ven ustedes aquí un tapiz. El tapiz y la pintura han desaparecido, pero también el yacente se ha convertido, como les he dicho antes, en potro de salto de los niños, ¿no? Y de la misma manera, pues los personajes que habían dado veneración o culto al yacente han desaparecido y han sido sustituidos por la vegetación.
Hay una acuarela que también, mucho más tardía, unos años más tardía, que vuelve sobre esto. De nuevo, aquí está más claro las referencias a San Juan de los Reyes, son motivos tomados de San Juan de los Reyes que él había dibujado antes, previamente, en distintos dibujos y litografiado. Y aquí no solo es el recuerdo de San Juan de los Reyes, sino que también esa pérdida o esa destrucción patrimonial, esa destrucción patrimonial está también, o Pizarro nos quiere mostrar que no es solo el edificio, sino todo lo que había dentro. Justamente en estos años hay testimonios de coleccionistas de tapices, que es lo que ven ustedes aquí. Lo que ven ustedes es los restos de un tapiz, de un antiguo tapiz. Pues justamente en estos mismos años hay testimonio de coleccionistas de tapices que están diciendo que, que han comprado tapices que estaban tendidos, justamente como este, o estaban usándolos como de mantas. Hasta ese extremo había llegado la destrucción patrimonial de parte del patrimonio que había estado anteriormente alojado en monasterios, ¿no? Y esto es lo que viene a decirnos un poco Pizarro en esta imagen, que no tiene el éxito quizá de la anterior, pero que quizá es tan completa como la anterior, porque nos está diciendo también cómo ese otro patrimonio, en este caso mueble, a veces tenía un uso tan poco apropiado que terminó destruyendo muchos, no solo tapices, sino otros tipos de elementos. Pueden ustedes imaginar donde acabó parte de la platería, etcétera, y del material de valor de todos estos monasterios, o gran parte del material. Bien, en todo caso es una imagen tan evocadora como la anterior para hablarnos del efecto de la destrucción del patrimonio. Bien, y hay otra imagen más, y con esta terminaría. Esta ya es del último Pizarro. Terminaría con este concepto de lo que era ayer y es hoy. Y son unos versos de Góngora, versos muy frecuentes incluso en la tradición popular asociada a la muerte. No solo es lo que hace aquí Villamil es reconvertirlos, pero estos versos yo me consta que se asocian a rituales vinculados, insisto, pues a ritos de paso, sobre todo a la muerte. Lo que nos está usando estos versos que han dado título a la litografía. La litografía es Ruinas de Templo Gótico o Aprended Flores de mí, es decir, es el primer verso de este poema, donde viene a decir: aprender flores en mí, lo que va de ayer a hoy, ayer maravilla fui y hoy sombra mía aún no soy, ¿no? Es decir, la destrucción, la muerte, esos versos que están sobre todo asociados a la muerte, aquí Villamil los asocia sobre todo a la destrucción, a la pérdida del patrimonio, ¿no? al declive de muchos de los edificios que él mismo había dibujado y litografiado y estudiado. Bien, como ya les he dicho, Cecilio Pizarro hizo carrera sobre todo, también como pintor, pero sobre todo como dibujante y litógrafo, más dibujante que litógrafo, y que grabador. También grabó al aguafuerte. Son técnicas diferentes. El aguafuerte era una técnica que en España se conocía bastante mejor y que tuvo un cierto resurgir después de la litografía de la primera mitad del siglo XIX. Vuelven a comenzar, se vuelven a ver trabajos en aguafuerte de gran calidad, y vinculado a las reproducciones de San Juan de los Reyes es uno de ellos. Aquí tienen ustedes dos dibujos. Lógicamente la imagen de Cecilio Pizarro asociada a la ruina tiene estos dos ejemplos también vinculados a Toledo. El de la derecha, lógicamente, ahora espero que todos ustedes ya lo conozcan. Es de nuevo la panda oeste del claustro, derruido no solo el piso de abajo, sino, creo que no lo he dicho, pero lo remarco, la destrucción de la Guerra de Independencia también acabó con el piso de arriba, lógicamente, con del claustro, que sí se conservaba, o que se conservó en 3 de sus lados íntegramente. Bueno, pues lo que ven ustedes aquí es de nuevo esa idea de la figura. En este caso es una figura recostada, con de nuevo el elemento de la escultura decapitada, lógicamente, y puesta en pie, removida de la parte superior, posiblemente de este mismo lugar. Bien, y a la derecha, a la izquierda, lo que ven es la capilla de Santa Quiteria, tal y como había quedado también en estos años. Es decir, son cuadros muy completos que nos hablan
de esta otra faceta pictórica de Pizarro, que va a tener sobre todo éxito, o va a tener sobre todo una vía de escape en las exposiciones nacionales de Bellas Artes a partir de los años del 1856. De nuevo ven ustedes aquí el cuadro en grande, y estos que ya están asociados a esas exposiciones nacionales de Bellas Artes. Muchos de ellos los compró el Museo del Prado vía Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, y hoy se conservan en sus colecciones, la mayoría de ellos depositados en otras instituciones. Este, de hecho, está en Albacete, ¿no? Forma parte de las colecciones del Prado, pero está depositado en Albacete. Bueno, lo que ven ustedes aquí es ya una imagen distinta, ya no está asociada a las ruinas, son representaciones de Toledo de diferente carácter, donde Pizarro lo que está haciendo ya es una imagen, y en esto no quiero insistir porque ya se ha insistido anteriormente, una imagen sobre todo pintoresca de la ciudad, donde los tipos, bueno, pues aunque dan la escala también, pero no dejan de tener cierto carácter pintoresco o incluso descriptivo, como aquí, ¿no? Que es, o en otro cuadro que vamos a ver posteriormente, que ya son incluso escenas, ¿no? Esto es el billete amoroso, es decir, un soldado que tiene una carta en la mano, que es lo que ven ustedes aquí, es un cuadro que está actualmente perdido. Y posiblemente si no fue para una litografía, hubiera sido también preparatorio para una imagen de este tipo. Son muy parecidas la una y la otra, es decir, son vistas de Toledo, interiores o exteriores de monumentos de Toledo, pero donde las figuras que pueblan o las figuras que se asocian a estas vistas no son figuras de época, es decir, no son figuras vestidas a la moda del 19, sino que son figuras de soldados del 17 o del 16. Esta moda de incorporar soldados con indumentaria más o menos española, o con armaduras más o menos españolas del 16 y del 17, estaba vinculada a una moda que desde los años 60 había venido de Francia, vía sobre todo algunos pintores españoles, Fortuny fue uno de los que más lo popularizó, y que en España tuvo cierto éxito. Estas dos imágenes responderían a ese éxito, ¿no? Es decir, son ya imágenes vinculadas a la pintura de Casacón, etcétera, la pintura, bueno, pues que intenta hacer una cosa ya más decorativa, en este caso basándose en el carácter también decorativo de la arquitectura. Bueno, entre medias quedaría este cuadro, que es uno de sus últimos cuadros firmados y fechados, es el interior de la cocina de una posada del pueblo de Maqueda. Es una escena ya de género, no tiene, aunque haya un elemento arquitectónico muy potente, que es el arco que ven ustedes aquí con las yeserías, y el otro arco de herradura que ven ustedes en la derecha, es sobre todo una escena de género, no tanto una escena de descripción de arquitectura, como también son escenas de género, o primordialmente son escenas de género datos. Bien, entre los dibujos de litografía vinculados a Toledo les puedo enseñar este, que es el Puente de San Martín, que como ya les he dicho, Pizarro grabó para muchas revistas ilustradas. Una de ellas fue El Arte en España, en los años 60. Y de ese álbum facticio que tiene el Museo del Prado compró un álbum facticio. Un álbum facticio que es un álbum donde muchos pintores, o sea, no es el caso de Pizarro el único, pero no se conservan tantos, donde muchos pintores o sus descendientes han ido pegando los dibujos que conservaban. Es un álbum en blanco donde recortan o bueno, pues recopilan los dibujos que tienen en su casa o en sus talleres y los van pegando. Esto tiene elementos buenos y elementos malos. Es decir, el pegamento que han usado muchas veces, como ven ustedes aquí, ha hecho unos daños terribles. Ven ustedes aquí las dos botellones de pegamento, porque bueno, eran colas a veces muy abrasivas, pero también tiene un elemento positivo, que es el de la conservación. Se conservan algunos, quizá pocos para los que debía haber, es decir, se conserva el de Pizarro, que es quizá el mejor ejemplo que podemos poner de primera mitad del siglo XIX, y de segunda mitad del siglo XIX se conservan algunos, por ejemplo, de Cecilio Pla, posiblemente hechos por sus descendientes, pero no son tan habituales de lo que debieron ser. ¿Por qué? Porque estos dibujos en un determinado momento, estos álbumes de dibujos, en un determinado momento caen en manos de quien los quiere vender y vuelven a deshacer ese álbum recortando los dibujos y dispersando esos dibujos uno por uno. De la manera que el álbum se ha perdido, muchos de esos álbumes. El de Cecilio Pizarro, por suerte, se pudo comprar para las colecciones del Prado, está estudiado y están identificadas la mayoría de las láminas.
algunas de ellas, y les enseño aquí 2 ejemplos en esta y en la siguiente diapositiva, están vinculadas a la Basílica Pretoriense de San Pedro y San Pablo, que es como la identifica, que esos dibujos debieron servirle de tanteo, estos 2 de tanteo, para la litografía que hizo al final, que decidió elegir este que ven ustedes en la parte superior. Bueno, en el álbum hay muchos más dibujos, las ruinas del Marqués de Villena que hemos visto anteriormente, hay algunas acuarelas, como por ejemplo estas que les enseño aquí. No todas están vinculadas a Toledo, muchas de ellas sí lo están, muchas están asociadas a sus litografías. Ven ustedes aquí el castillo de Polán, y para que lo entiendan ustedes en contexto, una foto de Casiano Alguacil, para que vean ustedes el punto de vista, que es muy similar, es mucho más trasero, pero y por tanto ha obviado la construcción que ven ustedes aquí, pero elige el mismo punto de vista para mostrar los dos elementos principales. Bien, entre esos dibujos hay algunos otros más que son de un carácter más cuidado, posiblemente porque tenían ya un carácter más definitorio, más definitivo, como por ejemplo el de nuevo, el de San Juan de los Reyes, esta ventana del claustro, y hay otros que están asociados a sus trabajos como litógrafo, como reproductor o como para la reproducción de los elementos de San Juan de los Reyes, ¿no? Bueno, tienen ustedes aquí algunos más, no les voy a cansar más, y ahora vamos con otros pintores de ruinas que contemporáneamente en España, no solo en Cataluña, como es este caso, sino también en otros lugares, están pintando la ruina de una manera parecida, pero con un concepto a veces diferente. Lo que hace Rigal era sobre todo un escenógrafo, y esto es muy importante. Luis Rigal es un pintor catalán, del que se conserva una buena colección en Cataluña. El Museo del Prado tiene algunas cosas, también tiene el BBVA algún cuadro, el Banco Santander, etc. Es un pintor que se entiende sobre todo como litógrafo, como escenógrafo. Muchas de sus ruinas, tanto clásicas, aquí le he enseñado 2 clásicas para que vean ustedes la relación que muchas veces también hay entre el dibujo y el cuadro. Muchas de ellas son clásicas, también hay algunas góticas, y en ellas también juega con la iluminación, con los elementos de la iluminación contrastada, porque muchos de ellos debió usarlos como preparatorios para estas escenografías a las que él se dedicó profesionalmente. Bien. Curiosamente, hay un pintor que ustedes estarán echando de menos, pero que vamos a mencionar, que es Valentín Carderera. Valentín Carderera es otro de los personajes más implicados o más conscientes, contemporáneo de Pizarro y de Villamil, más consciente de la destrucción patrimonial de España. De hecho, el proyecto que hace, que es Iconografía Hispana, que es otro proyecto de láminas litografiadas, con explicaciones sesudas, históricas muy sesudas. En ese proyecto, ven ustedes aquí una larga parrafada, está haciendo reflexión sobre la destrucción, achacándolo no solo a la desidia o a los instrumentos legales de la desamortización, sino también a la desidia de las propias personas que no cuidaban su patrimonio, ¿no? Dice: destruían sin piedad los venerables monumentos de nuestros padres. Pues contrasta ese interés o esa obsesión por guardar memoria y por hacer memoria de los monumentos que estaban a punto de ser destruidos, con su obra pintada y sobre todo con su obra dibujada, donde es muy difícil encontrar elementos en ruina. Cuando uno ve en las láminas o en los dibujos o acuarelas de Carderera encuentra alguna ruina, es porque está asociada a un elemento arquitectónico mayor, pero no es un pintor de ruinas, nunca lo fue. Y eso a pesar, insisto, de, pues ven ustedes aquí dos elementos o 2 fragmentos diferentes de esta iconografía hispana, donde he encontrado una clara denuncia a la ruina, es decir, o una clara evocación de la ruina y de los efectos nocivos que la desidia y la dejadez y a veces la rapiña de los que iban a vender esos elementos fuera o en el mercado, pues hacía contra el patrimonio, ¿no? Contemporáneo de Carderera y de Pizarro y también de Rigal es el autor o el verdadero editor del otro gran proyecto editorial vinculado a la representación de monumentos arquitectónicos de España de los años de la primera mitad del siglo XIX, que son los recuerdos y bellezas de España, que edita Francisco Javier Parcerisa. Es una compilación mucho mayor que la de Villamil, más barata también, son litografías menos bellas, menos cuidadas,
muchas de ellas las hace el propio Parcerisa, es decir, es un proyecto más económico y por tanto tuvo también una mayor difusión. Pero bueno, lógicamente también recorre mucha parte de, bueno, casi toda la geografía española y vuelve sobre San Juan de los Reyes, donde de nuevo pues está echando peste sobre Bonaparte y sobre la destrucción de los franceses del parte del complejo de San Juan de los Reyes y bueno, pues habla de devastación y belleza, esa simbiosis o esa contradicción que muchas veces hemos visto en estas imágenes, ¿no? Son imágenes de devastación, pero son imágenes bellas. Lo que buscan muchos cuadros es representar la ruina, evocar la ruina, pero a la vez crear belleza, ¿no? Es esta contradicción a veces que no deja de ser curiosa, ¿no? Bueno, les enseño alguna lámina más de San Juan de los Reyes y otra imagen donde ya no es San Juan de los Reyes, esto es el norte de España, es Asturias, donde se vuelve sobre esa misma idea, es decir, la iglesia desacralizada, invadida ya por la vegetación, donde ven ustedes incluso el elemento de la caja del muerto, para que me entiendan, sin muerto ya, es decir, sin huesos, la han abierto para sacarle las joyas o lo que tuviera, es decir, hay una denuncia también de esto, no es una imagen casual, pero donde, bueno, de una forma casi evocadora, dos labriegos veneran a la Virgen que todavía allí bueno, pues se mantiene entre las ruinas, ¿no? Parece haberse aparecido entre las ruinas. Bien, en este interés por San Juan de los Reyes hay muchos más artistas. No quería dejarles de mencionar a Federico de Madrazo, amigo de Boilly, a quien ha mencionado antes Jaime Moraleda al principio de su intervención. De hecho, los dibujos que ha mencionado del Prado vienen vía Federico de Madrazo, porque eran muy amigos y se los debió dar. Curiosamente, Federico de Madrazo también dibuja, posiblemente de las láminas de Pizarro, está dibujando estos escudos. No los dibuja el natural, este sí lo dibuja el natural, viene a Toledo. Federico de Madrazo solía venir a Toledo durante el Corpus. Esto lo sabemos por las agendas, por los diarios personales, y sabemos incluso dónde se alojaba, en la pensión en la que se alojaba y los amigos que tenía aquí. Bueno, pues Federico de Madrazo es otro artista, como lo es también Jerónimo de la Gándara. No quería dejar de mencionarlo porque es un artista cuyo fondo de dibujos preparatorios para las ilustraciones de San Juan de los Reyes se conserva en la Academia de San Fernando, y es otra visión. Esta es una visión muy erudita, completamente erudita, donde lo que interesa es reproducir el edificio tal cual se conservaba en los años 50. Es una reproducción parecida a alguna de las láminas de Pizarro, donde bueno, pues lo que se hace es justamente estas láminas que son de gran belleza y que seguro que algunos de ustedes conocen. Es, insisto, un interés, ya no son vistas arquitectónicas, sino que es un interés culto o científico, incluso, por representar el que estaba considerado entonces uno de los mejores edificios de la arquitectura vernácula, de la arquitectura española, ¿no? Lo ven ustedes en distintas imágenes, y simplemente para que ese interés lo completemos también con los fotógrafos que van a venir, algunos de ellos desde Madrid a Toledo, como es Logan o Lauren, que hace también fotografía el interior del edificio, y esta imagen anónima. Bien, esto sería más o menos lo que les podría resumir en 1 hora y 2 minutos que he estado en mi intervención, pero bueno, quizá terminar con esta frase de José Caveda nos lleva a completar esta reflexión sobre lo bello que puede resultar una ruina, pero también el componente de denuncia que hay por la pérdida, por la sustracción, por las 1000 razones distintas a veces, aunque siempre conectadas, ¿no? Que llevan o que han llevado a la destrucción de mucho del patrimonio arquitectónico y monumental, y también material, es decir, patrimonio mueble de España, y Toledo es un ejemplo, como otras ciudades castellanas, triste de esta historia, ¿no? Bueno, dice que publicando haciendo este tipo de imágenes y publicándolas y estudiándolas, pues no solo se hace por dignidad nacional, sino que también por la cultura, la gloria de las artes, y también
y esto es muy importante y por eso la he puesto, he elegido esta frase, porque también hay en ello, en toda esta recopilación de ruinas y de imágenes monumentales, hay también un interés o un interés por guardar el respeto a la memoria de nuestros padres y el lustre de la propia historia, ¿no? Y con esta frase de José Caveda termino. Muchas gracias. Ya está, pues acabamos las jornadas de hoy pues agradeciendo a Jaime y a Pedro sus intervenciones. Pedro, muchísimas gracias porque bueno, nos has acercado mucho más a Pizarro y a Villamil, así que les invito a ver la exposición antes de que acabe, que queda muy poquito, el día 5 recogemos, porque con todo lo que nos ha contado seguro que la vemos con otros ojos. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momento. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, Pedro.